Ya, chiquillos, silencio, vamos a empezar. Quiero el mismo silencio de ayer, estaban calladitos en un momento. ¿En serio? ¿En la clase no se dieron cuenta? Como a la mitad estaban súper silenciosos. ¿Ah? ¿Estaban asustados? Ya, pues asústense. Ya, hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir, silencio, seguir trabajando con trigonometría, si tenemos harto tema de esto todavía. ¿Qué fue lo último que hicimos? Graficar la función coseno. Hoy día, ¿qué vamos a hacer? Graficar la función seno. Hagamos otro dibujito. Gráfica de la función seno. Silencio, chiquillos. ¿Qué habíamos dicho del recorrido de las funciones coseno y seno? Del menos 1 al 1, ¿cierto? No podíamos obtener valores fuera de ese rango. ¿Pero eso aparece siempre o en el caso específico de donde el radio era 1? Es que independiente del radio que sea, porque cuando tú haces la circunferencia más grande tienes que dividir por el radio, igual. Entonces, ¿siempre lo hago considerar desde el mismo radio? Sí, porque al final, como son puntos de esta circunferencia, las coordenadas, lo más grande es 1, que sería esa. Lo más chico menos 1 y para arriba lo mismo. Lo más grande es el 1 ahí y lo más pequeño el menos 1 acá. ¿Sí? Entonces el recorrido de la seno y coseno del menos 1 al 1, cerrado. ¿Sí? En ambos casos se incluye. Ya, el seno. Vamos a dibujar la misma circunferencia. Quick. Ya, ¿cómo se definía el seno? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacíamos? Trazábamos un semirrayo, semirrecta, como le quieran llamar. ¿Qué hacíamos después? Visualizábamos el punto. Y ese punto, ¿qué coordenadas tenía siempre? Era el coseno del ángulo, coma, el seno del ángulo. ¿Sí? Eso era. Ya, entonces, cuando el ángulo vale 0, ¿en qué punto estamos? Cuando el ángulo es 0. Es para allá, ¿cierto? No está girando nada. ¿Y qué punto sería? El 1,0. ¿Y cuál es el seno de 0 entonces? 0. Ahí tenemos un punto. Pintémoslo. ¿Qué color quieren? Ya, verde. Chuta, no quería borrar. Ahí está. 0, 0. No hay daltónicos. Ya, 0, 0. ¿Y qué pasa a medida que vamos aumentando el ángulo? Miren, cuando estamos exactamente para allá, a ver, ahí, exactamente para allá, el seno vale 0, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa si empezamos a girar? ¿Cuál era el seno? Era la segunda coordenada, ¿cierto? Miren, un ángulo pequeñito, seno chiquitito. Aumenta el ángulo. ¿Qué le pasa a la función seno? Aumenta, aumenta. ¿Y hasta cuándo aumenta? Hasta llegar a 1. ¿Y en qué ángulo pasa eso? 90 grados. ¿Y en radianes? Pi medios. Eso, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gráfica? Va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a 1. ¿Cuándo alcanza el valor 1? Pi medio. ¿Sí? ¿Y qué hace después? Baja. ¿Cierto? Si seguimos girando, volvamos a la circunferencia, ahí, ¿qué pasa con el seno? Disminuye. ¿Qué pasa si aumento más el ángulo? ¿Qué pasa con la función seno? Sigue disminuyendo. Ya, ¿y hasta cuándo disminuye? Hasta llegar a 0. ¿Y en qué ángulo pasa eso? En pi.
Hagamos eso. De aquí vamos para abajo. ¿Y cuándo llega a 0 dijimos? En pi. ¿Qué pasa después? Ya, estamos para allá. ¿Cuánto vale seno en pi? 0. ¿Qué pasa si el ángulo sigue aumentando? ¿Qué pasa con la función seno? Sigue disminuyendo. En la parte negativa ahora. ¿Y hasta qué punto llega? Menos 1. ¿Y en qué ángulo se logra el menos 1? 3 pi medios. ¿Sí? ¿Por qué 3 pi medios? Pi medios. 2 pi medios. 3 pi medios. ¿Sí? Ya, entonces, esta gráfica, ¿qué es lo que va haciendo después? Dijimos. Baja y llega hasta... Me quedó más cortita la franja, pero no importa. Y esto es 3 pi medio. Ya, y por último, ¿qué hace en el último caso? Ya, acá vale menos 1, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa si el ángulo sigue aumentando? ¿Qué le pasa a la función seno? Empieza a aumentar. ¿Y hasta qué valor aumenta? Hasta volver a ser 0. ¿Y cuándo alcanza el 0 de nuevo? La vuelta completa, que son 2 pi. Ya, listo. Esa es la gráfica. No me quedó tan bonita, ya no importa. 2 pi. Ya, y la última pregunta, ¿qué hace después de los 2 pi? Se repite, ¿cierto? Porque 2 pi ya es la vuelta completa y ahí empieza a repetirse todo el proceso. ¿Qué es lo que haría después de los 2 pi? Haría algo así, después así. Hasta llegar, ¿cuándo sería alcanzamos este punto? Ese. 2 pi, serían 2 vueltas, sería 4 pi. ¿Cuándo volvemos a alcanzar el mismo punto? 2 pi más, ¿qué serían? 6 pi. ¿Sí? Ya, y para atrás, ¿cómo es para atrás la gráfica? Menos 2 pi. ¿Sí? Ya, entonces, no sé si se dan cuenta que la función seno y la función coseno se empiezan a repetir después de 2 pi radianes. ¿Sí? Ya, eso tiene un nombre en matemáticas. Se llaman funciones periódicas. Eso es lo que vamos a definir. Definición. Función periódica. Diremos que cualquier función, no necesariamente seno o coseno, f, que va de un conjunto A en los reales, es periódica de periodo T, le vamos a poner de nombre, si pasa eso. ¿Qué significa que una función sea periódica? Veámoslo, intentemos traducirlo con palabras. Esto es una borrada que hice. Esta es la función. ¿Evaluada en dónde? En X. ¿Y esto de acá qué es? La misma función evaluada en X más T. ¿Y qué estamos diciendo con esas dos cosas? Son iguales. Entonces, una función va a ser periódica si es que al evaluarla en algún valor y al evaluarla en el valor más T, que se llama periodo, son iguales. En nuestro ejemplo, funciones seno y coseno, ¿cuál sería el periodo? ¿Cuánto? 2 pi. ¿Cierto? Si una función, por ejemplo, la trigonométrica de acá, tienen el ángulo de 30, ¿cuál va a ser el coseno y el seno? Lo pueden sacar. ¿Y qué pasa si a los 30 grados le suman la vuelta completa? Quedan ahí mismo. ¿Qué le pasó?
Que te vi cara de agobiado. ¿Ya? Entonces, las funciones coseno y seno son funciones periódicas con periodo 2pi. ¿Por qué? Porque ustedes calculan el coseno y seno, dan la vuelta completa y obtienen lo mismo. ¿Qué te pasa, hombre? Ya, entonces, en nuestro caso, las funciones coseno de x, o teta mejor, coseno de teta, seno de teta, son 2pi periódicas. Pregunta complementaria con el módulo 1 de cálculo. ¿Las funciones coseno y seno son funciones inyectivas? ¿Por qué? Formulen la respuesta. ¿Por qué no serían inyectivas? Porque gráficamente si trazamos una línea recta paralela a... Ya, y más fácil que eso. Explíquenlo. ¿Ah? Eso era sobreyectividad. Porque cada valor de y no tiene un único para sí mismo valor de y. Sino que Por ahí va, por ahí va. El valor de y se comparte entre más valores de y. Ya. La inyectividad se puede explicar de una forma súper simple. ¿Qué es? Cualquier imagen debe tener una única preimagen. Eso tiene que pasar para que sea inyectiva. Y por ejemplo, este que estoy marcando aquí, ¿cuántas preimágenes tiene? Tiene esa preimagen y de hecho tiene infinitas. ¿Sí o no? Porque la gráfica sigue para allá. ¿Ya? Esa es la definición de inyectividad. Una imagen debe tener siempre solamente una preimagen. ¿Ya? ¿Y qué tendríamos que hacer para que fuera inyectiva? Redefinirla o restringirla, ¿cierto? Ya eso lo vamos a hacer la otra semana, ¿sí? O sea, la subsiguiente, después del receso, pa'l paro. ¿Ya? Ya, entonces, las funciones coseno y seno son periódicas. ¿Y cuál es su periodo? 2pi. ¿Ya? Ya, y ahora vamos a ver otro tipo de funciones, la tangente y la cotangente. Hasta ahora, ¿qué saben de la tangente? ¿La han escuchado? ¿Cómo se define? 1, 2, 3, no, esa no. El torpedo más piola que van a tener de álgebra. Ya miren, pongan atención. Silencio, chiquillos. Allá atrás. Ya, el seno y el coseno, ¿qué es lo que hacíamos para definirlo? Tirar a un semieje, ¿cierto? Intersectar la circunferencia y ver las coordenadas. Eso era el coseno y el seno. Para definir la tangente, lo que vamos a hacer es poner una recta tangente a la circunferencia aquí, al lado. ¿Ya? Esa. Dibujé la recta tangente al ladito. ¿Sí? Está horizontal. No, vertical. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando nosotros trazamos un semieje? Por ejemplo, esto. Y este es un ángulo. ¿Qué habíamos dicho? El punto en el que intersecta la circunferencia era
el coseno y el seno, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo se define la tangente del ángulo? Va a ser con otro color. Va a ser eso. Eso es la tangente del ángulo. ¿Y por qué se llama tangente? Porque puse una recta que es tangente para definirla. De ahí viene el nombre. ¿Ya? Ahora, obviamente, sacar esa distancia, si lo quieren decir así, no es algo que en principio sea sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué se forma aquí? ¿Un triángulo de qué tipo? Rectángulo. ¿Y qué se forma acá? Otro triángulo que también es rectángulo. Más simple que eso. Pero sí, por ahí va. Ya. ¿Y qué pasaba? Voy a hacer el dibujo al lado. Miren. Y ese es el triángulo pequeñito. ¿Qué dijimos del triángulo pequeñito? ¿Qué este triángulo? ¿Cuánto mide eso? El seno. Que es la segunda coordenada del punto, ¿cierto? ¿Cuánto mide eso? Lo de abajo. Coseno. Dibujémoslo. Entonces, este sería seno de teta y este sería coseno de teta. Ya. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos el triángulo más grande? Ese de ahí. ¿Cuánto mide eso? Por definición, tangente. ¿Y cuánto mide eso? No. Es más simple. ¿Cuánto mide eso? El radio. ¿Y cuál es el radio? 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Vale 1, porque el radio es la circunferencia. Ya, ahora, estos dos triángulos, dijimos que eran rectángulos. ¿Cuánto mide ese ángulo? Teta. ¿Y qué pasaba si ustedes tenían dos triángulos que tenían dos ángulos iguales? El tercero también tenía que ser igual, ¿cierto? Y los triángulos eran semejantes. ¿Qué significa que fueran semejantes? Que sus lados son proporcionales, justamente. Ya. Miren, ¿qué pasa si yo divido eso con eso? Va a dar seno dividido en coseno. ¿Y eso va a ser igual a quién? Tangente de teta dividido en 1. O sea, esa es la fórmula que siempre dan. La tangente de un ángulo es el seno dividido el coseno. De ahí sale. No explotaron, Bogotá. ¿No? Ya, pero así se define. Le falta la cuestión de Steam para ponerse ahí. Ah, me voy a comprar una. Con la plata de los suscriptores. Y ahí pones a mezclar. Sí, eso. Ya, listo. Ya, entonces, esa es la tangente. Ya, la cotangente es básicamente lo mismo. Pero en vez de poner una recta vertical, lo que hace es poner una recta horizontal. Y hace exactamente lo mismo. Pero eso sería igual tangente. Es cotangente. O sea, es tangente pero horizontal. Pero para que sea cotangente tiene que haber una tangente primero. No. Es que para definir la tangente tú pones la recta tangente pero vertical. Para definir la cotangente tú pones una recta tangente pero horizontal. ¿Ya? ¿Raro? ¿No tan raro? Ya, ¿y cómo sería la cotangente? Se las dejo a ustedes. Pero va a ser coseno dividido seno. Es lo mismo. Pero en vez de tangente, cotangente. ¿Sí? Y con la recta acá arriba. ¿Ah? No, no es lo mismo. Numéricamente. Es que lo que pasa es que el coseno y el seno, si tú lo giras, es lo mismo. Entonces todo va a pasar eso.
Ya, miren. Pongan atención. Silencio, chiquillos. Cuando el ángulo es 0, ¿cuánto vale la tangente? Cambio. Cuando el ángulo es 0, ¿cuánto vale la tangente? Está para allá. Queda aquí. ¿Cuál es la distancia? 0. O si no lo quieren hacer así, dividan estos dos. Seno de 0 era 0. El coseno de 0 era 1. 0 dividido en 1, 0. O sea, la tangente pasa por el origen, el 0. ¿Qué pasa si empezamos a aumentar el ángulo? ¿Qué fue eso? Alguien huiteando, sí. ¿Qué pasa si aumenta el ángulo? Miren, 0. La tangente aumenta. ¿Qué pasa si aumento más el ángulo? ¿Y si lo aumento más? ¿Y si lo aumento más? O sea, la tangente de partida ya no entrega valores entre menos 1 y 1. Ya, ¿y qué pasa si el ángulo se empieza a acercar a los pi medios? ¿Qué pasa con la tangente? Se hace muy grande. Vamos a ir a pelear. Ya, y miren lo que voy a escribir. Aquí va a aparecer algo de cálculo. No. ¿Cuánto es eso? Íbamos tan bien. Le manda la otra. ¿Cero? ¿Qué pasa si me empiezo a acercar a pi medio por izquierda? Miren, el ángulo ahí está. ¿Qué pasa si empieza a aumentar hasta casi pi medios? ¿Qué pasa con la tangente? Va aumentando. ¿Y hasta dónde aumenta? Hasta el infinito. Listo, eso es. ¿Ah? Eso vamos a hacer ahora. Ah, bien, eso, sí, pues. Ya, entonces, miren. Pregunta. Otra cosa, esto lo vieron en el módulo 2 esta semana. Si la variable tiende a un número y el resultado es más infinito menos infinito, ¿qué era eso? ¿Una asíntota de qué tipo? Vertical. O sea, la gráfica de la tangente en pi medio, ¿qué es lo que tiene? Una asíntota vertical. Ahí está. Ya, ¿qué pasa si me acerco al pi medio por izquierda? ¿Para dónde va la gráfica? Para arriba. ¿Y qué pasa si me acerco al pi medio pero por derecha? Hacia abajo. ¿Por qué? Teta tiende a pi medio, ahora por derecha. ¿Qué significa tender por derecha? ¿Que es más grande o más chico? Más grande, ¿cierto? Por derecha, hagamos el dibujito. Acá, esta es la recta. Aquí está el pi medio. ¿Esto qué significa? Acercarse a pi medio por la izquierda. ¿Sí? Por los más chicos. ¿Pero qué significa acercarse a pi medio por la derecha? Teta tiende a pi medios por la derecha, son por los más grandes. Vamos al dibujo. Acá. Hagamos un ángulo que sea pasado de pi medio. Sería como S, ¿cierto? O ya hagámoslo más grande, S. ¿Cuánto vale la tangente? Es un negativo, ¿sí? ¿Y qué pasa si esto lo empiezan a girar hasta los pi medios? ¿Se va a ir hacia él? Menos infinito. O sea, ¿qué es lo que haría la gráfica de la tangente después del pi medio? Viene desde el menos infinito. Chuta, vuelve a valer 0 en algún punto. Y después se va al más infinito. Y así está jugando todo el rato. De hecho, esta gráfica tiene infinitas asíntotas verticales.
La tienen pi medio, después pi más allá, después pi más allá, después pi más allá. Qué lindo. Esa es la gráfica. ¿Está bien? No está bien. No, no porque son asíntotas. Las asíntotas verticales, la curva se pega, se va al infinito. Sí, no choca. Porque si chocara, ese punto tendría preimagen y en verdad no tienen. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ver un par de identidades trigonométricas. Ya. ¿Se acuerdan cuál fue la circunferencia con la que partimos? Todo esto lo partimos con una circunferencia. ¿Cuál era? Radio 1 centrada en 0, 0. ¿Cuál era la ecuación de esa circunferencia? Entonces, recordemos que comenzamos este tema ya, eso. ¿Sí? Así se comenzó todo. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. De algo tan bonito salió todo. Ya. ¿Qué era X? En el punto, ¿qué era la primera coordenada del punto? El coseno. ¿Qué era el Y? La segunda coordenada del punto, ¿qué era? Seno. Reemplacemos. ¿Qué pasa si reemplazan coseno y seno? Entonces, como X es coseno de teta y es igual seno de teta, ¿qué se obtiene? Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta igual a 1, que esa es la identidad fundamental de la trigonometría. De hecho, es el alma de la trigonometría. Identidad fundamental. Ya, esa jamás se les puede olvidar. Se les pueden olvidar las 800.000 más que hay, pero esa no. ¿Sí? Porque de esas se derivan muchas. Ya, ahora, ¿qué pasa si es que esta igualdad la dividimos por coseno al cuadrado? Dividiendo la igualdad por coseno al cuadrado de teta. ¿Qué queda si dividen? Escribámoslo todo, después hacemos las simplificaciones. Coseno al cuadrado de teta dividido coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta dividido en coseno al cuadrado de teta igual a 1 dividido en coseno al cuadrado de teta. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto es esto? 1. ¿Cuánto es esto? Seno al cuadrado dividido coseno al cuadrado. Tangente al cuadrado. ¿Sí? Porque dijimos que el seno dividido coseno era tangente. Y si están al cuadrado va a ser tangente al cuadrado. Ya. Y 1 partido en coseno al cuadrado no lo hemos visto. Lo vamos a ver. Pero esto va a ser la secante al cuadrado. Si ahora empezamos a mezclarlas todas. Ya, la secante, ¿cómo se define? 1 partido coseno. Donde la secante de teta es el inverso multiplicativo del coseno.
¿Ya? Nos quedan la cotangente y la cosecante, pero vamos de a poquito. Y entonces, esta identidad también es importante, pero la pueden obtener sabiendo la anterior. En cálculo 2 la van a ocupar caleta. No, si llegan, ¿por qué no? Si llegan, yo sé que sí. Dígame. No, 1 partido coseno, pero es que aquí está el cuadrado. ¿Sí? Entonces, si tú le vas al cuadrado, el 1 al cuadrado es 1, y te queda solo el coseno. ¿Sí? ¿Subo? ¿Más arriba? Al principio. 15 de mayo, justamente estaba pensando lo mismo. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Foto? Ya. Ya, 1 minuto para que escriban. Rapidito. Ya. Porque ahí tenemos otra identidad. Si al final todas las identidades salen de estas, empezar a multiplicarlas, a dividirlas, a juntarlas. De hecho, esta es la piedra angular de la trigonometría. De verdad que de ahí sale todo. Si yo me sé solo esta fórmula y ahí le armo la clase completa. ¿Ya? Sí, pues. Sí, pero después, no todavía. No. ¿Qué cosa? Calma. A la vuelta del receso tenemos caleta por ver. Porque no quiero pasárselas como apréndanselas. Ya, miren.
Esta propiedad que vamos a ver es súper útil. ¿Qué es lo que dice? Cualquier función trigonométrica se puede reducir a una trigonométrica sobre un ángulo del primer cuadrante. O sea, los 3 cuadrantes restantes los podemos reducir al primero. Eso. ¿Cómo? Veámoslo. No sé, dice el otro. Ya, por ejemplo, si nosotros dibujáramos un ángulo que está en el segundo cuadrante, o sea, entre 90 y 180. Ya, eso. Hay un ángulo del segundo cuadrante que tiene una cierta medida, pongámosle súper original, teta. La pregunta es, ¿esto lo podríamos reducir a un coseno y seno de algo del primer cuadrante? O sea, miren el punto. Este punto tiene coordenadas coseno y seno, ¿cierto? ¿Existe algún punto del primer cuadrante que tenga el mismo seno? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué significa que tenga mismo seno? Que tenga la misma componente y. ¿Y cuál sería ese punto? Tener el coseno en positivo, ¿no? Es reflejarlo, ¿cierto? Dejar el coseno en positivo. ¿Qué hice? Hice una reflexión. Ya, y ahora, el coseno de este ángulo. No, mejor el seno. Partamos por el seno que tiene el mismo signo. Seno de teta. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al seno de este angulito de acá. Y ese angulito de ahí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿La mitad? Tampoco. Miren, vean la figura. Todo esto medía teta. ¿Cuánto mide este pedacito? 180 o pi menos teta. Ya, y este, con respecto a este, ¿cómo es? Listo, eso es. Seno de teta siempre va a ser igual a seno de pi menos teta. ¿Sí? Ya, lo explico de nuevo. Ya, este ángulo está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Ya. Ahora, si este punto lo reflejan para el primer cuadrante, ¿dónde queda? Ahí. ¿Por qué lo estoy reflejando? Porque esos dos tienen el mismo seno, porque tienen la segunda componente igual. Ya, ahora, si esto vale teta, ¿cuál es la medida del angulito de acá? Es los 180 menos teta. ¿Sí? O pi menos teta. Ahora, por la simetría de lo que hicimos, ¿cuánto mide el ángulo de acá? Lo mismo. Entonces, el seno de pi menos teta es lo mismo que el seno de teta. ¿Y esto por qué sirve? Porque les permite escribir el seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante como el seno de un ángulo del primero. Ejemplo. ¿Cuánto sería seno de 2 pi tercios? De partida, ¿qué ángulo es 2 pi tercios? En grados sexagesimales. 120. ¿Sí? Porque pi tercios era 60. 2 pi tercios es el doble. Ya. ¿Y qué nos dice la propiedad? ¿Cuánto es pi menos 2 pi tercios? ¿Cuánto es? Pi tercios o 60, ¿cierto? Escribámoslo. Pi tercios.
Ya, y pi tercios será 60 grados. ¿Cuál era el seno de 60? La canción del gatito. Ya, ahí está, raíz de 3 partidos. Cántenla en su mente. ¿Ya? Ya, y ahora, otra pregunta. Si quisiera sacar el coseno, ¿qué tendría que hacer? Coseno de teta. ¿Qué va a pasar en ese caso? En el seno, ¿qué pasó con el punto al reflejarlo? La altura es la misma, pero ¿qué pasa con el coseno? Eso, ¿qué signo tiene? Negativo. Y si lo pasamos al otro lado, positivo. O sea, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Le estamos cambiando el signo. ¿Cuánto va a ser coseno de teta? Menos coseno de pi menos teta. Eso significa. ¿Se entendió eso o no? Como estamos reflejando el punto, este tenía componente negativa y al otro lado tendría componente positiva. ¿Sí? Lo explico al tiro. Ya, estamos sobre este punto. ¿Sí? El coseno es eso, que es negativo. Ya, este punto, fíjate que la magnitud de acá abajo debería ser la misma, pero con signo cambiado. Entonces estoy escribiendo lo mismo que acá arriba, pero hay que agregar un menos. ¿Sí? Porque esto te va a dar positivo y el menos hace que te quede en el negativo del otro. Ya, por ejemplo, ¿cuánto debería ser el coseno de 2 pi tercios? Ya, menos el coseno de pi tercios. ¿Sí o no? ¿Y cuánto era el coseno de pi tercios? Coseno de 60. 1, 2, 3. No, un medio. ¿Sí? Coseno de 60 es un medio. El seno de 60 es raíz de 3 partido 2. ¿Estás recordando la canción? No, se la aprenden de memoria. Ya, ¿andan con su calculadora? Sáquenla. Aprendamos un poco de calculadoras. En el laboratorio, en la casa. Ya, primero, pongan atención, ¿ya todos la tienen? Ya, la calculadora está diseñada para trabajar en radianes también. ¿Han usado la opción de radianes? Ya, no, sí. Ya, ustedes, esto es bien general. La mayoría de calculadoras en la tecla Mode tienen que llegar a una parte que se llama Deg Rad Grad. Busquen esa opción. Una más. Deg Rad Grad. Ahí está. A ver. Mode. Es que es con setup seguramente. Ahí está. Con Shift Mode. Y ahí te aparece Deg Rad Grad. Sí, no, sí. No, dejarlo. Ya. Primero, ¿encontraron dónde aparece eso? Ya, salgan de ahí. ¿Quién no? Tráigalo a la calculadora. Ya, listo.
Ya, ¿qué significan? Pongan atención. Ya, ¿ah? Ya, sí, pongan atención. Aparece deg. Silencio, chiquillos. Deg viene de degrees, son grados. ¿Sí? Rad viene de radianes. Y esta no la van a ocupar. ¿Cómo vuelvo a la suma normal? Ya, eso. Entonces, cuando ustedes llegan a este modo, apretan el número que les aparezca. En alguna aparece 1, 2, 3, en la otra aparece 3, 5... ¿Ya? Ya, entonces, nosotros vamos a trabajar ahí. Escojan radianes. Ya, ahora se echaron física. No, es broma. Ya, ahora, si ustedes escriben en la calculadora, ¿ah? Shift, mode o mode, tienen que buscar eso. Las opciones de la calculadora, aparece eso. ¿Lo pillaste? ¿No? ¿Qué no lo ha pillado? Ya, y miren, ¿qué pasa si colocan coseno de 2 pi tercios? Pi está fijo, está como símbolo. No coloquen 3,14, coloquen el símbolo pi. Hay que buscarlo, está cerca del igual. ¿Lo pillaste? Ya. ¿Qué cosa? Ahí está el pi, arriba de la x. ¿Sí? Hola, profe. Ya, ¿cuánto les da? Magia. En la calculadora. Ya me dejaste palo yo. Sí. Ya, chiquillos, atención acá. Ahora, si es que quieren volver la calculadora a la parte clásica, tienen que poner DEC. Eso es lo estándar. ¿Sí? Shift y el igual. O si no, Shift y una tecla que dice algo así. ¿Se logró? Ya después lo vemos. Cierto que fue que mandaron la lista.
Ya, chiquillos, atención acá, vamos a continuar. Fernando, silencio. Ya, miren, si tenemos un ángulo en el tercer cuadrante ahora. Ese ángulo. De partida. Sus componentes, ¿qué signo tienen? Ambas son negativas. En otras palabras, ¿cómo es el coseno y el seno de un ángulo del tercer cuadrante? Negativos. ¿Cómo son los signos de los ángulos del primer cuadrante? Ambos positivos. ¿Y qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Cuál es positivo? El i, y el i aquí corresponde seno. ¿Y el coseno? Al x, ¿qué sería? Negativo. De hecho, no sé si han visto que en muchas partes les dicen, aquí son todas positivas, acá el seno es positivo, acá la tangente es positiva y acá el coseno es positivo. ¿No? ¿No lo habían escuchado? Ya ahora lo vamos a ver. Pero es eso. En este cuadrante, ¿qué pasa con las componentes de un punto? Son positivas. O sea, el coseno es positivo. El seno, positivo. ¿Qué pasa si dividen dos positivos? Positivo. La tangente también es positiva. ¿Ya? Y ahora, oye, ya, pues cállense, estaban tan calladitos antes. Cambiaron. De ayer a hoy día cambiaron. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? La coordenada i es positiva. O sea, ¿quién sería positivo? El seno. ¿Y el coseno? Ya. ¿Y si dividen un negativo con un positivo? O sea que la tangente es negativa. ¿Ven? Si así se puede ir deduciendo todo. Acá, ¿cómo es el signo del seno y el coseno? Ambos negativos. Si dividen dos negativos, ¿cómo es la tangente? Positiva. Y acá, ¿cuál es positivo? El x. ¿Y cuál es el x? Coseno. ¿Y el y? Negativo, que es el seno. Listo. Y claro, y si uno es negativo y el otro es positivo, ¿qué pasa con la tangente acá? Negativo. Ya. Volvamos a esto. Me fui un poquito en la ola. Un poquito. Ya. Con esto terminamos. Así que pónganle atención. Un punto del tercer cuadrante. ¿Ya puedo callarme? Eso. Ya. Del tercer cuadrante. ¿Cómo lo transformo a uno del primero? Ya, o sea, de partida, no sé si se dan cuenta que esto lo tengo que prolongar. ¿Sí? Ahí está. Ya, y la pregunta sería, ¿cuánto mide este ángulo? Mide lo mismo de ahí, ¿cierto? Ya, y... Ya, es que este ángulo se llama teta. ¿Cuánto mide esto? Al revés. Pero sí, sería teta menos pi. ¿Sí? Y tiene que ser así, no puede ser como... ¿No? Ya, y la pregunta sería, ¿cuánto vale coseno de teta menos pi? Miren, todo esto es el ángulo teta. Si le quito pi, ¿qué es lo que queda? Queda solamente ese pedacito, que sería lo mismo que el que está ahí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué pasa con el coseno de este punto y el coseno de este punto? La magnitud es la misma, pero el signo es... ¿Qué te pasó? ¿Comiste algo ácido? Bótalo. ¿No? Me bota, ¿quién se echó el auto? ¿Ya qué debería pasar entonces? Esto es menos coseno de teta. O si quieren, colocan el menos al otro lado. Da lo mismo.
¿Sí? Eso. Ya, entonces, como ejemplo, ¿cuánto debería ser coseno de 4 pitercios? Ya, de partida, 4 pitercios. ¿Qué ángulo es? Son 4 veces pitercios. Y pitercio era 60. 6 por 4, 240 grados. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuánto mide este angulito? Menos que eso. Si hasta aquí tenemos 180, ¿cuánto falta? 60. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es la relación entre el coseno de 4 pitercios y el coseno de pitercios? ¿Qué sería el coseno de 60? Van a ser iguales, pero tenemos que cambiarle el signo. Hagan la prueba en la calculadora. Calculen ambos cosenos y vean que uno es el opuesto del otro. En radianes. De 4 pitercios y el coseno de pitercios. Va a ser lo mismo pero con signo cambiado. ¿Sí o no? Y menos 0,5. O sea, el otro tendría que dar 0,5. Sí. Uno negativo. Sí. ¡Oh, qué choro! ¡Qué choro esto! Qué chora le manda. Pero eso tendría que poner menos el coseno de pitercio, ¿o no? Es que uno es el opuesto del otro. Ya, y miren. ¿Cómo es? Atención acá, chiquillos. Ahí atrás. ¿Está bien? ¿Están conversando? ¿No? ¿Cómo es el seno de teta con respecto al seno de este angulito? Para el ángulo completo, seno es negativo. Y si lo traspasan al primer cuadrante, van a sacar lo mismo pero positivo. O sea, vale esto mismo. Vale exactamente lo mismo. El seno de teta es menos seno de teta menos pi. Escribí exactamente lo mismo. Solo que en vez de coseno, seno. ¿Por qué? Porque los puntos que están acá tienen el mismo coseno y seno que el que está acá, pero cambiado de signo. Ambos. ¿Y cómo sería en el cuarto cuadrante? Si teta está en el cuarto cuadrante. Ya, eso. Ya le vamos a poner menos teta, porque es más fácil. ¿Sí? Ponerle un ángulo negativo, un giro chiquitito, a ponerle todo eso. ¿Sí? Es lo mismo. Ya. En este cuadrante, ¿cómo se comporta el coseno y el seno? El coseno es positivo y el seno negativo. Ya. ¿Y cómo llevo ese punto al primer cuadrante? Tendríamos que reflejar. Ahí está. ¿Siempre la opción es reflejarlo? ¿Sí? Es una reflexión o con respecto a un eje o con respecto al origen, que es una rotación al final. Ya, ese sería. Si este ángulo le puse menos teta, ¿cuánto vale el de acá? ¿Cuánto? Teta. Ya, ¿y cuál sería la relación entre el coseno y el seno? Cuando ustedes le sacan el coseno a teta,
y le sacan el coseno a menos teta. ¿Cuánto da? Coseno de teta es eso. ¿Cuánto es coseno de menos teta? Lo mismo. O sea, estos dos son exactamente iguales. ¿Y qué pasa si le sacan el seno a teta y a menos teta? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, seno de menos teta. ¿Cuál es la diferencia? El seno aquí es negativo y el seno de teta positivo. En magnitud son lo mismo, pero en signo se le agrega un menos. En cálculo, ¿les hablaron de las funciones pares e impares? ¿No todavía? Ya, entonces no le hablo todavía de eso. Llegaron a funciones de varias variables, así una cuestión. Ya, chiquillos, quedamos ahí hoy día. Estoy chato. No, mentira.